Bueno, retomamos la entrevista con José Alviar, analista económico, a quien nuevamente le agradecemos por comparecer a este diálogo periodístico. José, le había consultado sobre qué es lo que se tiene que hacer con el tema de la focalización de los combustibles, luego de que en las mesas de diálogo, por lo menos en el tiempo previsto, definitivamente no ha dado resultados. Nuevamente, bienvenido. Buenas tardes. Fernando, una buena tarde y una buena tarde para sus televidentes. Definitivamente han pasado 60 días donde al final de los mismos se están cumpliendo los caprichos del señor Issa. Entonces se siguen manteniendo las reglas que él quería imponer desde un principio y el gobierno sigue cediendo a este tipo de reglas, quién sabe, pensando un poco en cálculo político. Nosotros pensamos que la solución es, primero que nada, los sectores privados no pueden aspirar a un subsidio. Y aquí hay 3 sectores privados que son bollantes, que hoy en día se benefician al año con 500 millones de dólares en subsidios, como son el sector camaronero, el sector atunero, el sector pesquero. O sea, todavía que el país está quebrado, porque se robaron todo, el Estado es un pésimo administrador de los pocos recursos que hay. Entonces no le podemos dar al sector privado subsidios, porque definitivamente el empresario debe aprender a correr sus riesgos para ser competitivo y exitoso, debe hacer sus correctos estudios. Pero estamos hablando de las grandes empresas camaroneras, pesqueras, atuneras. Estamos hablando, porque también tenemos el otro lado, la pesca artesanal, por ejemplo, los pequeños productores de camarón y los pequeños pescadores. Fernando, el problema es que si usted hace una excepción con uno, tiene que hacer la excepción con todos. Entonces, el empresario privado, sea pequeño o sea grande, debe entender que cuando emprende algo, debe correr sus propios riesgos. Porque le pongo a usted un ejemplo real. Mañana más tarde no le quitamos el subsidio a la pesca artesanal, que es un sector frágil. ¿Y cómo sabemos nosotros que no van a utilizar esa pesca artesanal los grandes sectores o los grandes interesados para que saquen ese diésel al océano y lo vendan mar afuera? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, definitivamente, si se hace una regla o una ley, la ley tiene que pesar para todos, porque si no, bajo ese esquema, mañana más tarde vienen los floricultores, Fernando, que todos sabemos acá que después del desastre que hizo el señor Issa, se metieron a destruir las haciendas floricultoras en la sierra, también tienen derecho a pedir subsidios. Entonces, el Estado tiene que organizarse de manera correcta. Está bien, si tenemos que dar un subsidio, lo haremos a los sectores más frágiles, pero los sectores bollantes y fuertes no pueden aspirar a tener subsidios, más aún si son sectores privados. Claro, pero aquí está... Sí, ejemplo. Sí, José, pero detrás de ¿Usted todo... sabía que Petroecuador subsidia a Selec con 90 centavos el galón de diésel? Y eso genera para el Estado una pérdida de casi 400 millones de dólares al año. Solamente entre este sector privado que yo acabo de recalcarle a usted, Fernando, más este otro ejemplo a nivel estatal, estamos hablando de casi 1.000 millones al año. Imagínense lo que un Estado que sepa administrar bien este recurso podría hacer con esto en educación, en salud y en seguridad, que hoy en día escasea tanto en las calles. Ahora, claro, yo iba porque esto tiene un condimento político muy fuerte, José, el tema precisamente de la eliminación de los subsidios. Claro, no se le da subsidio a los pequeños. Le voy a poner el mismo ejemplo de los pequeños pescadores, de los pequeños pescadores artesanales. Toda esa gente va a argumentar que están perdiendo, que ellos producen poco, que ellos viven de eso, que muchas familias van a quedar fuera precisamente de este sector y que van a perder y van a trabajar a pérdida. Habría que ver entonces una alternativa para este sector específico y otros sectores, insisto, José. Fernando, en un Estado que realmente esté a la par de un mundo globalizado, ya los señores del gobierno ecuatoriano deberían estar pensando en desarrollar la alternativa para no tener que subsidiar. ¿A qué me refiero? Al gas natural. Usted sabía y sus televidentes sabían que en el Golfo de Guayaquil hay un campo que se llama el Campo Amistad, donde hay lo equivalente a 25 millones de pies cúbicos en reserva de gas natural. ¿Por qué no explotamos eso? ¿Por qué no lo desarrollamos?
El gas natural es mucho más barato incluso que el diésel. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay intereses siempre creados. Porque las mafias en equipo con las castas de políticos actuales tienen intereses particulares, no tienen una agenda de país. Habría que preguntarle al presidente Lasso por qué no está desarrollando el gas natural si tenemos una gran reserva en el Golfo de Guayaquil. El gas natural no solamente que es mucho más barato, televidentes, amigos, sino que desgasta menos la maquinaria, genera la misma producción de energía que genera el diésel y no es contaminante. Entonces, ¿por qué si estamos en un mundo globalizado? ¿Por qué si estamos en un país de avanzada? ¿Por qué donde queremos vender Ecuador para el mundo, como dice el gobierno del encuentro? ¿Por qué no se explota el gas? Esa es una alternativa, por ejemplo, al gran problema de los subsidios que tienen países como los nuestros. Eso en el tema bueno, habíamos hablado del tema del diésel y los sectores que usted considera que no deben ser subsidiados. Pero ¿qué pasa con la gasolina? Porque también ahí hay una distorsión. ¿Cómo se debería actuar entonces en ese caso? Solamente el transporte público debería ser subsidiado mientras no se exploten alternativas como el gas. No se puede venir con la cantinflada de que el que gana más de $3.400 de sueldo no paga gasolina subsidiada, o el que tiene un motor de determinado cilindraje no paga gasolina subsidiada o combustible subsidiado. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque lamentablemente en nuestros países echa la ley, echa la trampa. Entonces vendrán los contadores a hacer muñequeos para que una persona que gana $15.000 gane pues menos de los 3.000 y pico y reciba bonificaciones por fuera. Entonces a la larga esa no es la solución. Como siempre decimos, la calentura no está en las sábanas. Entonces si queremos subsidiar el combustible para el transporte, que sea el transporte público. Porque ahí tenemos la certeza de que el transporte público sí está dando un servicio a la comunidad. Y el resto, habrá que empezar un gran proceso y una mesa realmente técnica a desarrollar el gas natural. Un país solamente sale adelante, Fernando, con educación y con energía barata, que es lo que nos va a hacer productivos. Si no hay energía barata, no vamos a salir adelante subsidiando, porque a la larga, el subsidio lo único que hace es sumarle más piedras al Estado, que aparte los señores del gobierno no quieren achicarlo. Entonces, los únicos que pagamos esto somos los ciudadanos que estamos todos los días trabajando para salir adelante. ¿Por qué? Porque el Estado, para poder suplir esta falencia de casi 4.000 millones al año, ¿qué hace? Nos aumenta impuestos a nosotros. Y seguimos, entonces, somos nosotros claro, los que terminamos pagando la inoperancia administrativa de quienes nos representan en las funciones del Estado. Y yo insisto en el tema, en el condimento político, José. Si es que no hay esta focalización, usted citó a Leonidas Issa, que de por sí ya ha dicho que no está descartado el tema de movilizaciones, y se enciende nuevamente el país, y nuevamente volvemos al cierre de carreteras y la pérdida del sector productor, del sector exportador. Entonces, estamos como en un callejón sin salida. No podemos vivir sitiados, Fernando, por los malos ciudadanos, que a la primera que no se cumplen sus intereses o agenda personal, nos amenazan con paralizar el país. Esa no es la solución. La solución no es ceder a los caprichos de gente que quiere parar el país, que después son los primeros en salir en elecciones a pedir el voto a la gente. Nosotros debemos aprender a identificar a los malos líderes, a los malos políticos, y definitivamente el gobierno tiene que ajustarse los pantalones y aplicar la ley contra aquellas personas que atentan contra la producción, contra aquellas personas que atentan contra el ornato de la ciudad. Muy bien. O sea, no podemos seguir en esta situación, porque si no somos rehenes del señor Issa. Cuando el señor Issa no se le da gusto con sus caprichos, amenaza con parar el país. Y el señor Issa sí tiene una agenda política. El señor Issa no está haciendo un cálculo técnico. Definitivamente el país tiene que sentarse y en este tipo de pilares tan estructurales debe trabajar, Fernando, en función de un análisis técnico. Debemos darnos un baño de verdad como país y entender que somos un país endeudado y quebrado. Tenemos que ajustarnos para poderlo sacar adelante. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos y otros temas, José. Gracias por acompañarnos en este diálogo. José Alviar, analista económico. Vamos con Hernán, tiene más noticias. Así es, Fernando.